Hola cronistas, muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una nueva mañana de domingo más aquí, a nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy es domingo 2 de junio y resulta que a las 6:30 de la tarde se disputarán todos los partidos de la segunda división española, entre ellos el Real Oviedo y el Sporting de Gijón, que no es un derbi, no se enfrentan entre ellos, pero sí que se están jugando el único puesto que queda libre, o los dos únicos puestos, mejor dicho, que quedan libres en el playoff. El playoff es esa liguilla que permite que uno solo de los 4 equipos que la juegan suban a primera división. Este año es cierto que es bastante complicada, puesto que tiene equipos como, por el momento, el Eibar y el Español, equipos históricamente de primera división, pero seguro 100% que uno de nuestros dos equipos principales de Asturias, el Real Oviedo o el Sporting de Gijón, solamente uno de los dos, podrá acceder a esta liguilla de playoff, ¿vale? Eso está matemáticamente ya confirmado, que uno de los dos, como mínimo, va a estar en esta liguilla. Y ahora vamos a ver qué necesitan estos dos equipos para poder entrar en esta liguilla, o en el caso del Oviedo, permanecer, porque ya está en ella. Vamos a comenzar por este último, que juega contra el Eibar, allí en la ciudad de Eibar, en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco. El Eibar viene de perder 1-0 contra el Sporting en la jornada anterior. El Real Oviedo viene de ganarle 3-0 al Andorra en casa, ¿vale? En el estadio Carlos Tartiere. Por otro lado, los enfrentamientos que han disputado entre ellos, el Eibar ha ganado 12, el Real Oviedo 10 y ha habido 7 empates. Esto, por lo tanto, tampoco quiere decir nada. El estadio en el que juegan es el Estadio Municipal de Ipurúa, ¿vale? Construido en 1947 con capacidad para 8.164 personas, y un 55,8% de las personas que han visto nuestra historia de Instagram, en nuestra cuenta oficial Crónicas_Asturias, que os dejo por aquí en la pantalla, han dicho que ganará el Eibar. El 24,7% apuesta por un empate y el 19,6% por la victoria del Real Oviedo. Es cierto que el Real Oviedo tiene difícil ganar este partido, porque empatarlo solamente le serviría en el caso de que perdiesen el Racing de Santander y el Sporting de Gijón. Si no, tendría que ganarlo. Además, fuera de casa, contra un equipo que se está jugando el ascenso directo, como vamos a ver a continuación, lo que le permitiría no jugar la liguilla del playoff y subir directamente a segunda división. Se lo están ahí disputando con el Leganés. El Real Valladolid ya está ascendido directamente, matemáticamente. Vamos a ver entonces cómo está esa clasificación. Como os comentaba, el Real Valladolid con 72 puntos va primero, ya está clasificado en primera división, sube directamente matemáticamente. Y el Leganés con 71 puntos, seguido precisamente del Eibar con 68, son los que se están jugando el ascenso directo. Para los que no entendáis mucho de fútbol, como era yo hasta hace unos meses, unos años en este caso, desde la creación del canal, cada partido ganado son 3 puntos para el que lo gana. Cada partido empatado es 1 punto para cada uno de los equipos, y cada derrota son 0, ninguno, ¿vale? Por lo tanto, con 68 puntos, si el Eibar gana el partido contra el Real Oviedo y el Leganés pierde, todavía puede entrar en ascenso directo, lo que le permitiría, lo dicho, no jugar la liguilla del playoff y por lo tanto tener más posibilidades de no patinar en uno de esos partidos y subir directamente a primera división. Después, en el playoff estarían ya matemáticamente clasificados o bien el Eibar o bien el Leganés, en función de quién gane, y el Español. Y después los 3 equipos que están detrás, que son ahora mismo el Real Oviedo con 64 puntos, el Racing de Santander con 64 puntos también, y el Sporting de Gijón con 62 en séptima posición, se están jugando la entrada a ese playoff de ascenso. Entonces, vamos a ver cómo están las cosas. El Real Oviedo tendría que ganar el partido
y de esta forma le daría igual que ganasen el Racing de Santander, que juega contra el Villarreal B fuera de casa en Villarreal, y el Real Sporting de Gijón, que juega contra el Eldense también fuera de casa, ¿vale? Por lo tanto, el Real Oviedo depende de sí mismo. Si gana el partido, está matemáticamente clasificado ya en playoff. Bueno, este es el último partido de la temporada, sin contar esa liguilla que se va a hacer de playoff a continuación cuando terminen estos partidos. Es el último partido, por eso tanto este como la jornada anterior se disputó el domingo a las 6:30 de la tarde, todos los equipos de segunda a la vez para darle más emoción, más intriga. Y bueno, pues las cosas quedaron así, ¿eh? A pesar de que el Real Oviedo le metió 3-0 al Andorra en el Carlos Tartiere, el Real Sporting también ganó contra el Eibar en el Molinón. Por lo tanto, las cosas están así todavía en tablas, ¿vale? Lo dicho, el Real Oviedo depende de sí mismo. Tendría que ganar el partido y ya estaría clasificado. Le daría igual que tanto el Racing como el Sporting ganasen. En el caso de que el Real Oviedo empate, ya no depende de sí mismo. No le valdría ni una victoria, ni un empate, ni del Racing ni del Sporting. Tendrían que perder los dos también para poder mantenerse en playoff. Lo dicho, si gana el Sporting y pierde el Oviedo, es el Sporting quien se metería en playoff. Incluso si gana el Sporting y empata el Oviedo, también, ¿vale? El Racing de Santander tendría lo mejor para los equipos asturianos sería que perdiese o que empatase, en el peor de los casos, pero bueno, si gana, aún así sigue quedando una plaza disponible para uno de los dos equipos asturianos. O sea, los dos equipos pueden meterse en el playoff. En el caso de que el Real Oviedo gane, que sumaría de 64 a 67 puntos, ¿vale? Que el Racing pierda y que el Sporting gane sumando de 62 a 65 puntos, ¿vale? De esta forma quedarían los dos equipos asturianos en el playoff. A pesar de la rivalidad que hay entre estas dos ciudades, ¿no sería muy interesante tener un derbi en el playoff? Dejémonos de historias y apoyemos a los dos equipos asturianos, aunque me cueste que me llamen chaquetero en los comentarios, hay que apoyar a ambos porque un derbi en primera, aunque bueno, no va a suceder porque de los del playoff solamente puede pasar un equipo, un derbi en primera sería lo mejor y un derbi en playoff muy emocionante también. Vamos ahora con la actualidad del Sporting de Gijón, después veremos también la del Racing porque estos tres equipos son los que interesan para jugar esa liguilla de playoff, los que todavía no están clasificados matemáticamente. Bien, el Real Sporting de Gijón juega contra el Eldense, ¿vale? El Eldense viene de ganar 1-2 contra el Elche, ¿vale? Y el Sporting viene, lo dicho, de ganar 1-0 contra el Eibar en el Molinón. Los enfrentamientos que se han sucedido por ahora dan una victoria para el Eldense, 0 empates y 2 victorias para el Sporting. Pero tened en cuenta que 2 de estos partidos se jugaron en el año 1963, por lo tanto las plantillas han cambiado mucho y el único partido que disputaron esta temporada se lo llevó 2-0 el Sporting. El estadio en el que se jugará es el Municipal Nuevo Pepico Amat, ¿vale? Construido en el año 2012 con capacidad para 4.036 espectadores. Y en nuestra encuesta de Instagram, la que realizamos a través de nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que os estoy dejando por aquí en la pantalla, y que os invito a que sigáis y consultéis, porque también hay mucha actualidad del fútbol asturiano por allí, dieron la victoria para el Eldense, con un 36,1% de los votantes. El 29% firma por el empate y el 34,9%, ajustado también con la victoria del Eldense, se la dan a el Sporting de Gijón, ¿vale? Bueno, digamos entonces que esta última jornada está muy interesante, está calentita, vienen curvas, van a ser partidos de infarto, todos a la misma hora además. Y parece ser, no me consta oficialmente, pero sí que han comentado mis compañeros ciertos comentarios al respecto, que el alcalde de Eibar piensa poner una pantalla gigante en la plaza del ayuntamiento de la ciudad para que todos y cada uno de los aficionados, tanto de un equipo como de otro, puedan ver el partido allí en la ciudad.
Se han vendido, si no me equivoco, solamente 300 entradas a la afición del Real Oviedo, debido a que es un campo pequeño, para ir a ver el partido. Además, los socios del Eibar que no vayan a asistir al encuentro pueden ceder su asiento para que su entrada pueda ser vendida. Y bueno, todos el resto de los aficionados del Real Oviedo, que se calcula que podrían ser unos 2000, que no tienen entrada para entrar en el estadio del Eibar, o sea, unos 1700 aficionados, verían el partido en las calles de la ciudad o en algunos bares que seguro que televisan el partido. Lo mismo pasará seguramente en Elda para la afición del Sporting que vaya a verlos jugar contra el Eldense. Bien, y por último vamos a repasar este partido que tiene el Racing contra el Villarreal B, o mejor dicho, al revés. El filial del Villarreal contra el Racing, porque juegan allí en Villarreal. Bien, el Villarreal viene de perder 3-2 contra el Valladolid, lo que les dio ya el ascenso directo. Por otro lado, el Racing viene de perder 0-2 contra el Real Zaragoza, ¿vale? Los enfrentamientos que se han disputado entre ellos solamente son 3, 2 dan la victoria al Villarreal B, 0 empates y 1 al Racing de Santander. El estadio en el que se va a disputar el encuentro es el Estadio de la Cerámica, con capacidad para 22.000 espectadores, construido en 1923, donde juega el equipo del Villarreal, el que está en primera división, y que además está recién reformado, este Estadio de la Cerámica. Y pues nada, vamos a ver el análisis. Nuestros seguidores han dicho, el 30,6% de ellos ha dicho que ganará el Villarreal B. El 26% firma por el empate y el 43,4% le da la victoria a el Racing de Santander. Bien, quiero matizar una cosa antes de finalizar el vídeo. El Eldense, que juega contra el Sporting, está matemáticamente salvado, tanto del playoff de ascenso, o sea, bueno, no podrá jugar el playoff de ascenso, por decirlo de alguna manera, y ya está salvado del descenso. O sea, la temporada que viene la jugará en segunda. El Villarreal B, con 30 puntos y última posición en la tabla, ya está matemáticamente descendido. Por lo tanto, ni el Villarreal B que juega contra el Racing de Santander, ni el Eldense contra el Sporting de Gijón se juegan nada. Por lo tanto, podrían perder sin ningún tipo de problema porque no se están jugando nada. En el caso del Racing, ni la permanencia en segunda, y en el caso del Eldense no será ni el ascenso directo ni el playoff. Por lo tanto, el Sporting y el Racing tendrían muchas papeletas para ganar el partido. No ocurre lo mismo con el Real Oviedo Eibar, o con el Eibar Real Oviedo, mejor dicho, porque el Eibar sí que se está jugando, como os llevo comentando en el vídeo, ese ascenso directo que disputa contra el Leganés, porque están solamente a 2 puntos de diferencia. Por lo tanto, este será el partido más de infarto, seguramente, de todo lo que llevamos de la segunda división, ¿vale? Así que muy atentos a esos marcadores. Los partidos comienzan todos hoy a la misma hora, a las 6:30 de la tarde. En el caso de los equipos asturianos y del Racing, bueno, todos juegan fuera de casa. Así que a animar mucho tanto el Real Oviedo como el Sporting de Gijón, por lo menos por mi parte, para que ambos puedan jugar el playoff, aunque después solamente pueda pasar uno, y muchos de vosotros y de vosotras ya sabéis con cuál de los dos equipos voy yo. Pero para el vídeo hay que ser lo más neutral posible, la camisa blanca no es una casualidad. Y bueno, pues precisamente por eso permitidme decir al Oviedo, push a Sporting y sobre todo push a Asturias. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí, por aguantarme un domingo más hablando de fútbol, hablando de la Liga de Segunda División Española con nuestros dos equipos generalmente favoritos. Aunque lógicamente hay muchos más, y después filiales y de chavales que también juegan al fútbol. Recordad, si os ha gustado el vídeo, comentad, suscribiros al canal y activar la campanita de las notificaciones, darle like al vídeo y compartirlo con vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas, con quien queráis. Yo ahora tengo que coger un bus, así que nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana aquí en Crónicas de Asturias.